exactamente, se le conoce como talud natural. Cada material, hablemos de piedra, hablemos de grava, hablemos de arena, de arcilla, tienen un talud natural. ¿Y cuál es ese talud natural? El ángulo de inclinación máxima antes de que empiece a deslavarse. Todos los materiales van a alcanzar una pendiente diferente. Algunos, por supuesto, permiten una pendiente mayor que otras. Cuando se supera esa pendiente, el material, lo que va a suceder es que se va a empezar a deslavar, va a empezar a recorrerse hacia abajo hasta que puede ocasionar, pues finalmente ya un deslave si hablamos de grandes cantidades de este material. Entonces, ¿los cerros tienen un talud? Sí, por supuesto. La pendiente del cerro es el talud, es el ángulo, ¿de acuerdo? El talud me está dando el ángulo de inclinación. Muy bien. Entonces, regresando a lo que nosotros estábamos viendo aquí, nos dice en cuanto a la topografía, que el relieve, y por eso se llama relieve precisamente de nuestro planeta Tierra, pues no es planito, no es continuo. Por ahí también David nos puso un video, no sé si alguien lo pudo ver, no me acuerdo en qué sesión fue, pero justamente hablando de cómo es la superficie terrestre, en el sentido de que nuestro planeta Tierra no tiene una forma 100% esférica. Ahora, ya que habíamos hablado de esto, nosotros desde la primaria, si no me equivoco, en geografía nos enseñaron la diferencia entre una meseta, entre un valle, entre un cerro, un talud, y si no, bueno, para que se vayan acordando, ¿qué son estas cosas? Son lo que le van dando el relieve a nuestra tierra. Es decir, que de pronto veamos zonas más altas, zonas más bajas, que tengamos pendientes. Y si alguna vez han viajado por carretera, seguramente han notado esto. De pronto les toca pasar por pendientes muy pronunciadas, a veces subidas muy grandes, o a veces se nota continuo. En lo personal, no sé si alguno de ustedes ha tomado alguna vez el arco norte. El arco norte, por ejemplo, básicamente lo fueron trazando en valle, precisamente para evitar este tema de pendientes y subidas y de alguna forma disminuir costos, porque aunque muchas de las curvas se tuvieron que abrir muchísimo más de lo necesario, fue precisamente para evitar de pronto subir a cerros o tener que librar algunas depresiones. Hubo momentos en los que ya no fue posible, y sí, por supuesto, el Arco Norte también sube en la zona de cuando entran hacia Puebla, justamente ahí ya tienen una zona alta, pero toda la zona de Hidalgo, si han atravesado ahí justamente la parte de Hidalgo, es valle. O sea, ustedes pueden empezar aquí en Tula más o menos y ver así como al del horizonte hasta dónde va la carretera y ven a lo lejos los carros porque es completamente un valle. Por eso también en esta zona de pronto tenemos corrientes de viento muy fuerte, porque no hay barreras naturales que impidan justamente estas corrientes de viento tan fuertes. Y bueno, como estas características de pronto de planicies tan grandes tenemos continuamente nosotros en nuestro país. Ustedes ahí en Atlacomulco también tienen justamente una zona de planicies muy pronunciada. Es por eso que Atlacomulco también tiene corrientes de viento muy importantes. Y no solamente Atlacomulco, o sea, me refiero a Atlacomulco y a sus alrededores. Hablemos de Atlacomulco región, no municipio. ¿De acuerdo? Entonces, eh, justamente la parte de la topografía nos habla de, de la formación que tiene la superficie terrestre, pero ¿qué tiene que ver con la mecánica de suelos? Bueno, ahí les va. Si yo tengo una montañita, es porque hay material de suelo, por supuesto, que me permite justamente lograr esos taludes. Quiero que piensen, por ejemplo, en el cerro de ahí de Atlacomulco, que no sé cómo se llama, pero de ahí de donde sacan el material este rojo. Si fuera, por ejemplo, arena de construcción, posiblemente no alcanzaría esas alturas, porque el mismo material no permite ese grado de compresibilidad para que alcance esa pendiente. Entonces, cuando vemos de pronto depresiones, nos habla de la presencia de otros materiales. Y es así como también el mapeo satelital ayuda mucho a identificar donde hay posibles bancos de arena, donde hay posibles minas y por supuesto que la vegetación misma también me habla del material que yo voy a encontrar en el suelo. No todo el material
del suelo es apto para que crezca la vegetación. En algunos lugares va a ser mucho más fácil que en otros. Entonces, permítanme, vamos a ver rápidamente aquí. Ok, aquí es Atlacomulco. En esta parte de aquí. Si yo me alejo, y que pues creo que es hasta obvio, no necesito la imagen satelital, pero si alguna vez han tomado la carretera hacia Toluca, la autopista, por supuesto, pues no tengo nada, o sea, no tengo cerros ni siquiera, no tengo ni siquiera colinitas. Lo más grande que llegamos a tener en esa zona, pues es el cerro de Jocotitlán, por supuesto, que lo vemos aquí, pero noten toda esta parte, por favor, no tenemos absolutamente nada. Y claro, ahorita entre urbanización y que además toda esta zona es cultivable, pues también nos hace ver que el suelo que nosotros vamos a encontrar en esa parte tiene una cierta composición diferente a la que podemos encontrar cuando vemos esto, que ya estamos viendo ahora sí, pendientes más pronunciadas, por supuesto, y nos habla de la presencia de cerros o de algún tipo de montaña. Entonces, también el observar imágenes satelitales a mí me va dando idea de lo que yo me voy a encontrar. Noten esta parte, por ejemplo, no sé si alguna vez se han puesto de ociosos a ver las imágenes satelitales de Google. Ven aquí, incluso se ve hasta de un color diferente que si yo me hago hacia la parte de acá, que es Michoacán. Justamente toda esta parte que nosotros tenemos de este lado es Michoacán. Y todos sabemos que Michoacán es un estado privilegiado en cuanto a clima, pero no solamente en cuanto a clima, también a la parte de la orografía. Es uno de los climas más amigables para los cultivos en general. Cultivos en el sentido de que la vegetación por sí sola crece. Entonces, si además nosotros agregamos un proceso de cuidado en cualquier tipo de cultivo, pues por supuesto que se va a dar. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, pues lo sabemos precisamente porque el tipo de suelo que encontramos en esa zona es rico en ciertos minerales y nutrientes para la vegetación. Entonces, me regreso a donde estábamos aquí. La formación del suelo tiene que ver también con la interacción de lo que sucede arriba. Ciclo de la lluvia, ciclo del nitrógeno, todo esto lo vimos en la primaria y por supuesto que esto va modificando la composición química del suelo. Y bueno, finalmente llegamos a la última etapa o al último factor que es el tiempo. Recuerden que otra vez, si medimos en años humanos, por supuesto que es muy probable que no veamos cambios significativos en el suelo, pero sí suceden, están sucediendo continuamente y a lo largo de muchos años van a ser cada vez más visibles, desde depresiones, grietas geológicas, fallas geológicas, tenemos también la presencia de actividad volcánica, por supuesto todo el tema de los huracanes y tormentas y demás. Yo les hablaba justamente de Nueva Orleans, del huracán Katrina, que yo sé que a lo mejor ustedes ni siquiera se acuerdan de eso, tenían como 5 años seguramente, pero bueno, hace como 15 años más o menos, fue en el 2005, si no me equivoco, creo que sí fue 2005, hubo un huracán muy fuerte, muy complicado en Estados Unidos, pero también afectó a México. Ahí les va. Después les hablo de México. Pero, ¿qué tiene que ver ahorita con lo que estamos hablando? Bueno, el huracán Katrina golpeó principalmente el estado de, o la ciudad de Nueva Orleans, precisamente en Estados Unidos. Ahora, como muchos estados de Estados Unidos son costeros, son de los estados que podemos encontrar aquí en el Golfo de México, justamente toda esta parte que está aquí. Muy bien, ¿qué pasó? Pues tienen muchas carreteras panorámicas, muchas carreteras que van aquí siguiendo la Riviera de. Cuando sucedió el huracán y que tocó tierra, por supuesto, también Estados Unidos tiene hacia adentro muchos lagos. Vean la presencia de cuerpos de agua, ¿de acuerdo? Si yo me comienzo a acercar, van a ver la presencia de agua. Bueno, el, el impacto del huracán, que además fue el más grande que se registró en la historia de los huracanes, claro que ahora cada año se superan, acá está Nueva Orleans, por si no lo habían visto, en esta partecita, aquí. Fue tan fuerte, aquí está el lago, no me acuerdo cómo se llama este lago, sinceramente, pero el lago se llenó de agua de mar. ¿Por qué? Porque entró tanta agua de mar que superó los niveles y esto ocasionó que se terminara inundando la ciudad.
De verdad fue muy feo, ¿eh? Fue catastrófico. Am, Se inundó tanto, tanto, tanto la ciudad que pasaron de verdad meses, estamos hablando de casi un año, y bueno, piensen en los tiempos modernos, en que por fin el nivel del mar volvió a bajar y luego resultó que en los cerros, que ya tienen de esta parte, ya cuando empiezan a adentrarse más hacia el continente, se encontraron barcos de estos yates y de estas lanchas que se utiliza pues tal cual como de recreativo, porque fue tanto, tanto, tanto que subió la marea que todos estos, pues toda la vida marina que ellos tienen, terminó invadiendo toda esta parte de acá. Encontraron ya restos de barcos y demás cosas en la parte de acá. Fue uno de los huracanes más feos que le ha tocado vivir a Estados Unidos. A México le fue mal, pero pues no tanto. La verdad es que sí le tocó esta vez más a Estados Unidos que a México. ¿Qué voy con esto? A ver, recuerden que el agua de mar es altamente salina, a diferencia del agua de los lagos, que es dulce. Cuando entró el agua de mar, por supuesto que contaminó y modificó la presencia y la densidad del agua del lago. Al haber modificado su composición química, ¿qué pasó? Despasaron muchos, y seguramente ahorita todavía no llegan a sus porcentajes normales de salinidad, en que el agua cambió en cuanto a su composición. ¿Qué creen que le haya pasado a la vegetación que había en la Riviera? Probablemente mucha se murió porque el nivel salino fue demasiado y probablemente mucha se adaptó a la nueva cantidad de sal que había en el agua. Pero esa salinidad también comenzó a filtrarse a los suelos. Entonces, por supuesto que con el paso de los años, la misma presencia de elementos naturales van a modificar y van a cambiar la composición del suelo, ¿de acuerdo? Así es como se da la formación del suelo. No me metí tanto a los glaciares, niños, porque, bueno, en nuestro país no se ve tan afectado, pero sí, y es muy triste porque sí se lo debemos mucho al cambio climático. La gran mayoría de ustedes piensa que no hay mucha diferencia de edad conmigo, pero la verdad es que sí lo hay. En mis tiempos, cuando yo era niña, créanme que el clima no era así. Lo que a ustedes les está tocando vivir sí es las consecuencias de una época de bonanza de la humanidad donde se dedicaron a consumir a lo loco y no se dieron cuenta que las acciones que estaban tomando como humanidad pues, nos estaban llevando a la catástrofe. Ahí les va. Si ustedes no lo sabían, los glaciares del mundo se están derritiendo. Y no por ser un tema, de eso no, de mis amigos abraza árboles, y no, es realidad, ¿de acuerdo? No, no es tanto por hacer proselitismo ecológico. Si ustedes no lo sabían, en México solamente hay un glaciar, porque no tenemos terrenos tan altos. ¿Dónde está el único glaciar en nuestro país? En el Pico de Orizaba. Es un glaciar de millones de años. O sea, lleva congelado mucho, 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 mucho tiempo. Bueno, el No, no, glaciar, según que ajá, hay una placa ahí, sí, exactamente, que, nuestras, hace como que las 3 meses, generaciones recuerden que aquí alguna vez existió el glaciar de quién sabe qué. Hubo esta exactamente, campaña. ujú, justamente. Ahí les va. Ese glaciar se supone que año con año, en lugar de disminuir, debería de aumentar por un proceso natural, porque pues se supone que entre más alto estés, más frío hace, las temperaturas bajan más y todas estas cuestiones. Y así había sucedido durante muchos años, pero con el cambio climático, ahora las temperaturas son tan altas que ya no alcanza a congelarse lo que se debe de congelar cada año o lo que se congelaba cada año, sino que más bien ahora se derrite más de lo que se debería de derretir cada año. Tanto que por primera vez en muchos años el pico de Orizaba quedó sin nieve. Y justamente es porque ya se derritió el glaciar. Y así como en el capítulo de Los Simpson, tal cual, si son fan de Los Simpson, hace como 5 años, 10 años, si no me equivoco, la verdad no tengo tan presente, fue como por el 2011, creo, y tal vez lo escucharon. Un grupo de escaladores de los que practican rappel y demás subieron al pico, se perdieron, se perdió un papá y un hijo. Al papá creo que sí lo encontraron, estoy casi segura. Uno de los dos sobrevivió y al otro no. Después de un tiempo, pues ya lo dieron por muerto. No lograron nunca recuperar el cuerpo porque quedó cubierto de nieve de todo lo que se le va acumulando. Bueno, pues este año
ya encontraron los restos, precisamente porque se derritió. Y no solamente está sucediendo en México, está sucediendo en muchas partes del mundo, en muchas. Ahora, ¿qué pasa si se derriten estos glaciares? Bueno, pues que dentro de esos glaciares había congelada materia orgánica, incluso microorganismos que nunca habían estado en contacto con el medio ambiente que hoy tenemos. Y al suceder este derretimiento, bueno, pues por supuesto que se están filtrando hacia el suelo y van a modificar esa composición del suelo. Entonces, sí, claro, hablemos de que las modificaciones en la Tierra, pues son a través de muchos, muchos años. Difícilmente las vamos a percibir como humanos, pero sí se están modificando. La naturaleza del suelo se ve influenciada entonces por la duración de los procesos que han estado actuando sobre él, que nos habla de periodos de exposición pues prolongados y muy grandes. Ok, vamos a continuar con esta parte y de hecho, aunque suena ciencia ficción, es real, o sea, está pasando esta parte. No sé si, no me acuerdo, la verdad, pero por ahí hay un cuento de terror y apenas lo vi en una serie, pero no me pregunten en qué serie porque no me acuerdo, de microorganismos que generan una enfermedad. ¿Y por qué antes no existía esa enfermedad? Pues porque habían estado congelados en un glaciar. Y resulta que un buen día uno de estos alpinistas suben a estas montañas congeladas y pues se cae en uno de estos glaciares que ya no son capas de hielo como antes eran y contrae una enfermedad y la dispersa por el mundo. Qué raro, se parece a lo que estamos viviendo el día de hoy. Por eso les decía ficción y no. Pero bueno, por ahí va el asunto. La guerra del mañana. No me acuerdo sinceramente en dónde la vi. Últimamente mi cerebro no anda también para recordar datos, pero lo leí en un cuento y lo vi recientemente en una serie. Cuando me acuerde, por ahí les digo. Sí, no me suena esta de la guerra del mañana, pero puede ser. Muy bien, niños. Esto es lo que les pedí de tarea. ¿Alguien me puede decir cómo está compuesto el perfil del suelo, por favor? ¿Qué encontraron? Que son A, B, C, D. El D se le conoce también como R. Los primeros dos están divididos en otros 3 niveles, A1, A2, A3, B1, B2, B3. En el primero, bueno, en el O, que es hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, que no necesariamente siempre está, hay material orgánico. En el A también hay material orgánico, pero en menor cantidad. En el C hay arcilla, en el B hay arcilla, en el C hay piedra casi consolidada y en el D. Ok, muy bien. Gracias, David. ¿Alguien más, niños? Bueno, es más, para que no se vean tímidos, foto de su tarea, por favor, aquí al grupo de WhatsApp. Y yo las voy revisando aquí ahorita. ¿Cuál? La tarea del ¿Cómo? perfil del suelo. Pero ¿qué no era así como para nosotros, para memoria? Ah, no, recuerdo que dije en su Para libreta. ¿No? ¿No lo dije? A ver, vamos a ver. Oiga, aquí no importa que no tenga portada, ¿verdad? No, Es no que importa. Ah, bueno. estoy seguro que apunte, cuente como lo que hice. ¿O quiere así apunte, de licenciado? No, por supuesto que no. Ah, bueno. A ver, vamos a ver. Sí, miren, hasta está en negritas. Por eso dije, no lo aluciné. Por favor, ayúdenme investigando en su libreta el perfil del suelo. Sí, sí, lo pedí por escrito. Foto acá al WhatsApp, por favor, quien lo tenga, para que por ahí les considere, aunque sea un puntito extra. Muy bien, gracias, Jorge. Sí, justamente esto que nos mencionó David, sí es, y este dibujito que nos está poniendo Jorge aquí en pantalla también es que ustedes me ayudaron a investigar. Ahorita se los voy a poner yo en pantalla, pero quería, y sí, quería que justamente me agregaran este diagramita. Ya, si le querían poner colores o no, es decisión de ustedes, pero un diagrama que les ayudara a identificar. Recuerden que muchas de las palabras y nombres que nosotros vemos en nuestras presentaciones, pues vienen de sus nombres en inglés, ¿de acuerdo?
Muchas otras, pues sí tienen su relación en español. Las letras, que se las van a tener que aprender además, porque las vamos a estar ocupando continuamente, hacen alusión al material de esa capa en específico del suelo. Ahora, estas capas son las generales y así como nos dijo David, estas capas todavía se van a subdividir, ¿de acuerdo? ¿Y de qué va a depender esa subdivisión? Pues justamente del proceso que se esté llevando a cabo ahí. Ahorita les explico a qué me refiero con proceso. Muy bien, vamos a ver el perfil del suelo entonces. Nos dice de la siguiente manera. Ok. Perfil del suelo. Según la edafología, que es la ciencia del suelo, basada en principios físicos, químicos y biológicos, se considera perfil del suelo a la sección transversal vertical dividida en 5 horizontes. Ok, esas capitas no se llaman capitas, ¿de acuerdo? Se llaman horizontes. Y las vamos a encontrar divididas en 5, en esas letritas que estamos viendo ahí, justamente. Y sí, David nos dijo unas que estaban nos dijo D, creo, y porque depende de la bibliografía que estén consultando, puede ser que la encuentren en español o en inglés. Las dos están bien. Muy bien. La primera capa es el horizonte orgánico, ¿de acuerdo? ¿Por qué orgánico? Porque es donde hay una mayor interacción de los microorganismos con el suelo. Acuérdense que microorganismos no solamente se refiere a animalitos, las plantas también son microorganismos. Entonces, por supuesto que se refiere a esa parte donde crecen las raíces de los árboles o del pasto, donde es muy común que encontremos una cantidad importante de bichitos de todo tipo, lombrices, insectos, no sé, todo lo que ustedes quieran. Y también nos habla de la parte donde se da la descomposición de la materia vegetal. Todos los vegetales y todas las plantas sueltan, pues, de cada determinado tiempo sus hojas, también pueden soltar de pronto su fruto, semillas incluso, y pues estas, al ser orgánicas y con el proceso de la lluvia y demás, se descomponen y se terminan integrando, se pulverizan y se van filtrando a la parte del suelo. Eso es lo que comentábamos hace algunas clases que yo les preguntaba que qué era la famosísima tierra de monte. Bueno, pues la tierra de monte pertenece a este estrato, a este horizonte, a la capa orgánica. También la podemos conocer como humus, ¿de acuerdo? Entre más virgen sea el terreno de donde nosotros podamos conseguir esa porción de tierra, pues por supuesto que va a ser más rica en nutrientes, porque no va a estar tan contaminada. Tristemente y desafortunadamente, pues nosotros ya no tenemos tantos bosques vírgenes, porque pues sí, México tiene la verdad una visión muy, pues muy pobre en cuanto a los recursos naturales. Pero Estados Unidos sí, en Europa del Este, si se van a Rumania, por ejemplo, todavía se pueden encontrar árboles de 300 años en sus bosques y lugares donde pues el ser humano no entra porque el mismo gobierno no se los permite. Estados Unidos tiene una reserva así, la de Yellowstone, aunque sí hay un área donde pueden ir campistas, incluso donde pueden cazar, donde se puede hacer turismo, hay otra parte donde no está permitido el paso, porque ahí todavía hay caballos salvajes y osos y todo este tipo de cosas. Bueno, en esas zonas, por ejemplo, el horizonte orgánico va a ser todavía mucho más rico en nutrientes de todo tipo, porque precisamente el ciclo no se ha visto tan afectado por la interacción humana. En la segunda capita o en el segundo horizonte, la vamos a conocer o lo vamos a identificar con la letra A. Se le conoce como zona de eluviación o arrastre de materiales. Se produce el lavado transformando de minerales. También es el horizonte de lixiviación. A ver, traducimos. ¿Por qué dice la zona de lavado? Esta parte de acá, la segunda capita, el segundo horizonte, niños, generalmente va a ser un material altamente poroso o podemos hablar de gravas incluso. ¿Qué pasa entonces? Imagínense que empieza a llover, ¿de acuerdo? Está lloviendo.
Y bueno, pues empiezan a caer las gotas de lluvia en esta parte de aquí. ¿Qué pasa con la lluvia que está cayendo aquí sobre la superficie terrestre? Bueno, pues se va a empezar a filtrar, por supuesto, hacia el subsuelo, pero no se queda almacenada aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta agua se sigue filtrando hacia la siguiente capa. Muy bien, pero cuando pasa por este estrato, mucho de lo que está arrastrando aquí arriba y que por supuesto acumuló aquí en la zona orgánica, se va a quedar filtrado y ya va a empezar a pasar agua limpia, por decirlo de algún modo. Por eso esta zona también se le conoce como de lavado, porque es una zona donde se va a separar los sólidos que el agua traiga dentro de sus, pues sí, dentro de su mismo arrastre. Ahora, en esta partecita de aquí, la tercera, que la vamos a identificar como la letra B, es la zona de acumulación. Aquí ya nos encontramos con materiales más compactos, con materiales que incluso no son tan permeables. En esta parte de aquí, la permeabilidad es alta. En esta parte de acá ya no. Y por eso también se le conoce como una zona de acumulación. Ahora, ¿qué se acumula? Agua, sí, pero el agua ya se vino arrastrando desde acá, desde este horizonte, ya pasó por este y ya pasó por este. Aquí seguramente se desprendió de la materia orgánica, pero los minerales pueden ser muy pequeñitos y puede ser que no se hayan filtrado. Entonces se van a seguir arrastrando y se van a acumular en esta capa de aquí. La gran mayoría de los minerales los vamos a encontrar acá. Por eso la minería se hace a profundidades grandes. No es tan fácil como decir, ay, pues rasco un hoyo y a los 10 metros ya me encontré oro, ya me encontré plata. No, se requiere un poquito de mayor esfuerzo para encontrar justamente esa zona donde podemos extraer minerales en grandes cantidades. Por supuesto, aquí voy a encontrar, pero voy a encontrar muy poquito. O sea, en una rascada a lo mejor me lo acabo. Si yo quiero extraer ya para un proceso industrial, pues me voy a tener que ir a profundidades más grandes. Ejemplo, nosotros sabemos que en nuestro país pues existe la minería. Tenemos aquí en Tasco minas de plata, tenemos hacia el sur, más hacia Guerrero, no Tasco, un poquito más abajo, hay más minas de oro, si no me equivoco, y hacia el norte del país, también en Zacatecas, San Luis Potosí, tenemos minas de oro también. Tanto en San Luis Potosí como en Guerrero, no me acuerdo en Guerrero en qué pueblo es, pero hay minas de oro. Y la gente sabe que hay minas de oro. Real de 14, por ejemplo, tiene una mina de oro. El problema es que ya está a profundidades demasiado grandes que en México no hay dinero y no hay ingeniería para poder extraerla. Saben que ahí está la mina, pero no la pueden sacar, no la pueden explotar. El de Guerrero es un tema bastante controversial y demás, porque el gobierno le dio la concesión, creo que a una empresa canadiense, si no me equivoco, y pues tiene la concesión de la explotación de la mina como por 30 años, y todo lo que logren sacar por esos 30 años, pues por supuesto que se lo pueden llevar. No es de gratis, le están pagando a México por extraer ese mineral, pero por supuesto que pues es mayor su ganancia, si no, no les convendría estarle pagando a México por venir a sacar el oro. ¿Qué pasa con esas concesiones? ¿Quién las decide? Son decretos presidenciales. No, todo lo que es minería y que son recursos naturales, en teoría, sí es como lo dice López Obrador, es de los mexicanos y para los mexicanos, y en teoría no se les, o sea, no puede llegar un extranjero y comprar ese terreno y decir, pues lo voy a extraer y me lo voy a llevar a Estados Unidos. No, porque son recursos de la nación, pero lo que sí permite la ley es la concesión de, bueno, yo no lo puedo sacar, tú sácalo, de lo que tú saques me das un 3%, un 5%, y pues todo lo demás es ganancia para ti y a mí ya me dejaste una partecita de ganancia. Esto sí lo permite la ley, lo permite nuestra misma constitución y por eso es posible que muchas minas en nuestro país pues no sean empresas mexicanas. En Sonora tenemos una de cobre, también es extranjera. ¿Y por qué se volvió de pronto tan sonada? Porque ya lleva 2 catástrofes muy importantes y sí bastante graves, que no se nos deberían de olvidar como población, pero bueno, a veces andamos más ocupados viendo memes. Hace 2 años, si no me equivoco, tuvieron un tema del agua con el que van lavando y separando los minerales de la roca, que es agua sumamente contaminada porque utilizan químicos y demás,
pues tuvieron por ahí una fuga. Se supone que están en diques controlados, pero tuvieron una fuga, se mezcló con el agua de río que pasa allá y que alimenta a varios ranchos y a varias zonas de cultivo en esa zona. Al norte de nuestro país se da el jitomate, por ejemplo. Entonces, ¿hemos consumido jitomate contaminado con metales pesados? Por supuesto que sí, porque además es todo el jitomate que se vende en nuestro país. Las poblaciones de ahí mismo pues sufrieron envenenamiento por minerales pesados, envenenamiento por químicos, tanto graves de intoxicaciones en el hospital hasta muerte de ganado. La contaminación sigue ahí, ¿eh? No la han podido controlar, no es que ya pasó, no, siguen ahí, todavía no logran hacer nada, entonces la contaminación continúa y por supuesto que es un tema altamente politizado. Y bueno, son cosas que no se nos deberían de olvidar. Esa parte de los minerales, ¿dónde se acumula? En el horizonte P, en el horizonte de la acumulación o zona de iliviación. La primera era lixiviación, a la segunda es iliviación, ¿de acuerdo? La que sigue, la identificamos con la letra C, que es nuestra zona de transición de materiales no consolidados. ¿Qué pasó, David? Entonces, los lixiviados que mencionaba ayer se quedan en la primera capa nada más, porque yo había escuchado, bueno, alguna vez que tomé clase, que empezaban a entrar a tierra, y llegaban hasta zonas muy, muy profundas. Eso nos Sí, dijo esa vez la pero maestra. a lo largo de muchos, muchos años. Nos queda un minuto de clase. Me voy a quedar aquí para que no nos corte la idea ahorita Zoom. Nos volvemos a conectar, por favor, y comenta esa parte, ¿de acuerdo? Sí, está bien.